No, sí, muy buenos días y de nuevo, muchas Muy buenos gracias. días, Mariano. ¿Cómo está? Muchas gracias por la presentación. Muy agradecido. Y muchas gracias a todos los que están aquí, los que tomaron el tiempo de participar de este webinar de parte de Infocom. Creo que es un honor para nosotros fomentar y construir en conjunto para este tipo de actividades. Nada más quiero confirmar que estamos escuchándonos bien. Perfecto, perfecto. Sí, súper bien, perfecto. Me voy a permitir compartir pues, parte de la presentación que vamos a, a tener, ¿verdad? A conversar el día de hoy. Y me confirman nada más que la vamos a estar viendo de manera correcta. Y con esto, pues, comenzamos. Veo algunas caras conocidas, lo cual me llena de satisfacción. Vamos a ver. Permítame porque probamos antes y ahora no sirve, pero suele pasar. Ahí estamos. Me parece que ahí estamos. Me confirman. Perfecto, sí, señor. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente, muy buenos días a todos y todas. Espero que sea un buen día para todos y que arranquemos con esto y que podamos, al finalizar esta sesión, pues conversar de una manera mucho más distendida y entender que si bien es cierto, hay temas que nos abrazan a todos el día de hoy, pues son temas que tenemos que estar involucrados, tenemos que estar activos como sociedad, incluso como miembros activos de una industria en crecimiento, una industria como la de las telecomunicaciones, donde muchos de los que estamos aquí formamos parte, donde también hay invitados a esta sesión o personas que verán esta sesión posteriormente, que de pronto no tienen un encadenamiento directo en el proceso profesional, en el proceso de construcción de la industria, sino que son usuarios finales, como todos nosotros lo somos, pero que al final se ven involucrados en todos esos temas que nos atañen a todos y que es importante pues tenerlos visualizados, tenerlos en la palestra. Y bueno, para mí es un honor tomar esta invitación, poder conversar y entre todos construir sobre estas tendencias disruptivas y entender qué ha pasado en el pasado, por qué estamos aquí hoy y qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Y saber cómo es que hemos llegado hasta acá y cómo estas tendencias tecnológicas pues van a repercutir nuestra vida diaria, queramos o no queramos, y tenemos que encontrar la forma de que esta repercusión sea positiva, sea de construcción y que socialmente pues sea un impulso para todos nosotros para encontrar dentro del diario vivir situaciones de beneficio, situaciones que nos permitan pues desarrollarnos de la mano con la tecnología en todas las aristas de la vida. Y bueno, para eso vamos a conversar un poco sobre el Internet de las Cosas y cómo la ciberseguridad hace una convergencia muy, muy importante en esta tendencia tecnológica. Empezando, pues me permito, ya Mariano me presentó de una manera muy, muy resumida, me permito presentarme. Como ya lo decía Mariano, mi nombre es José Pablo Rodríguez Jarquín. Actualmente me desempeño en la posición de Enterprise Channel Manager para Huawei Multicountry Latam, y es un honor pues para Huawei y para mi persona estar formando parte de Infocom y poder relacionarnos en este tipo de conversatorios y webinars que nos va a hacer crecer a todos, no tengo la menor duda. Y bueno, parte de mi background, como lo decía Mariano, pues en procesos de telecomunicaciones, muy enfocado en temas de red de quinta generación, transformación digital, evolución tecnológica. Y bueno, lo último, estaba muy involucrado en temas de regulación en el mercado de telecomunicaciones, lo cual pues hace un resumen pues generalizado de lo que estamos conversando. Y ya más o menos saben, si no me conocían algunos de rostro, por lo menos, ya es importante pues tener una clara imagen de quién habla, ¿no? Eso siempre es importante. Y bueno, entrando en materia, nuevamente lo que decía en el título y de parte de Infocom, el honor, ¿verdad?, de iniciar con este tema, un tema que nos atañe a todos, y es el tema del Internet de las Cosas y el tema de la ciberseguridad y cómo esto nos va a ir envolviendo en temas donde ya vamos a ir viendo cómo nos involucra en el día a día y por qué estamos aquí y qué va a pasar y qué ha pasado también para estar acá. Parte importante cuando hablamos del Internet de las Cosas, yo creo que hasta hace unos, ¿qué podemos decir?, unos años atrás, habían temas de disrupción tecnológica que los veíamos muy futuristas. Decíamos, de pronto un día va a llegar, de pronto un día lo vamos a escuchar, pero no lo teníamos claro, no lo teníamos presente en nuestro diario vivir, incluso en nuestro léxico diario, ¿verdad? No eran tendencias que nos involucraran a entender qué estaba pasando, cómo lo estábamos haciendo. Y hoy se ha vuelto más natural, se ha vuelto más tendencioso y tenemos que ir abrazando el concepto y entendiendo qué está pasando y por qué está pasando y cómo nos va a generar un impacto a cada uno de nosotros. Cuando hablamos del Internet de las Cosas, hay muchas conceptualizaciones alrededor, podemos enumerar cada uno de nosotros un concepto diferente,
buscar en Internet conceptos del Internet de las cosas, y me parece que la forma más práctica de entenderlo, de explicarlo y de materializarlo, es decir, la posibilidad de tener cualquier cosa en cualquier lugar, en cualquier momento, transmitiendo y recibiendo datos de Internet. Y cuando hablamos de cualquier cosa, ahí es donde se pone interesante el tema, porque cuando hablamos de cualquier cosa, literalmente nos estamos refiriendo a cualquier cosa. Desde cualquier artefacto que podemos identificar en el hogar, desde incluso la ropa que utilizamos, entra en el engranaje y la desconceptualización de cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, pensar de que podemos conectar la refrigeradora a internet, ¿con qué fin? Bueno, ya lo vamos a ver, pero está pasando y probablemente va a pasar y nos va a pasar a nosotros. Cuando hablamos de la posibilidad que una industria alimenticia, por ejemplo, un hotel, conecte las copas en un salón de eventos mediante un sensor, está pasando y por qué está pasando y qué gano yo, qué gana la industria, qué gana la sociedad con una copa conectada a internet. Bueno, parte de esto es lo que nos vamos a permitir conversar, entender, pero primeramente es importante pues dejar en firme un concepto que es que el Internet de las cosas hace referencia a la capacidad de cualquier cosa conectada a Internet en cualquier lugar y en cualquier momento, transmitiendo y recibiendo información. Ese es el primer punto que debemos absorber y decir, bueno, ok, esto es lo que está pasando y esto es lo que nos hace entender cuando hablamos del Internet de las cosas, del famoso IoT, y que eso nos posiciona en donde estamos hoy y cómo esto va caminando. Esto que quiero compartirles para mí es revelador y creo que echando para atrás un poquito nos posiciona para entender exactamente el por qué estamos aquí. Cuando vemos esta imagen, yo creo que resulta, no hay que explicarla mucho, ¿verdad? La imagen en sí misma es un poco reveladora y es ejemplificando una posición masiva de personas allá en el año 2005. Traten de hacer, no sé, memoria, ¿qué hacían allá por el año 2005, verdad? Yo creo que yo estaba, vamos a ver, año 2005 yo estaba saliendo del colegio, en el último año de colegio, si mal no recuerdo, y vemos una imagen masiva y lo que podemos identificar, si lo vemos puntualmente, son uno que otro telefonito de tapita, aquellos telefonitos de tapita que todos tuvimos o que todos vimos y que todos experimentamos. Y como 8 años después, un ejemplo igual de posicionamiento en masas conglomeradas de personas, ya dio un giro y ya no está el teléfono de tapita. Ya el teléfono de tapita pasó a una era pasada y en ese año 2013 podemos ver ya cómo se marca una tendencia en la cual cada persona tiene un dispositivo conectado, un dispositivo grabando, un dispositivo compartiendo. Y es ahí donde nos damos cuenta realmente que los procesos de transformación digital han ido aconteciendo en una era pues muy digitalizada y de pronto no nos damos cuenta la velocidad vertiginosa con la cual se van dando. De pronto no nos damos cuenta porque al estar empapados pues en esta atmósfera y el mundo y la sociedad va pues, avanzando de una manera pues tan rápida, de pronto ahí no nos damos cuenta. Pero hay un ejemplo que yo pongo que me pasó a mí y que yo digo, esta es la manera mucho más clara de entender por qué ha ido y cómo ha ido pasando justamente tan rápido todo esto. Cuando pasó la pandemia, hace unos años atrás, que todos encontramos algunas válvulas de escape, ¿verdad? En esos momentos de tanta tensión social y personal, eh, me enfrasqué y dije, yo voy a ver una serie de estas que en una plataforma de streaming y agarré una serie que consistía de 8 temporadas y me pareció, yo creo que todos se van a sentir identificados con este ejemplo porque a todos creo que nos ha pasado en algún momento, pero bueno, el punto es que me enfrasqué en esta serie y estando ahí, la serie constaba de 8 temporadas y en estas 8 temporadas, empezando ya en el año 2005, justamente por eso esta imagen cala tanto en este ejemplo que doy, y esas 8 temporadas terminaban en el año 2013. La grabación, todo el hilo narrativo cronológico de la serie empezaba en el 2005 y terminaba en el 2013, pero se resumía unos cuantos capítulos que yo podía absorber en esos días en cosa de un mes. Entonces, el efecto visual de entenderlo, el pasar del tiempo en esa línea de tiempo, perdón, pues fue muy revelador. Y recuerdo que cuando empezaban los primeros capítulos, parte del ecosistema de la serie, se iban, pues toda su narrativa iba pasando, y vos veías a las personas que estaban ahí con los telefonitos de tapita, con los telefonitos que hoy no vemos, que hoy no conocemos, donde las cualidades funcionales era pues llamar, mandar algún SMS y de pronto alguna camarita bastante limitada que podía tener el teléfono. Fue pasando el tiempo, fue pasando las temporadas, para mí era fracción de días, pero en el tiempo real pues fueron años que fueron pasando y empecé a ver cómo ahí nos íbamos adentrando en un proceso mucho más agresivo en cuanto al tema de transformación digital. Ya el teléfono de tapita en la segunda, tercera temporada dejó de estar, ya apareció el famoso teléfono inteligente
con cámara integrada, con un montón de funcionalidades realmente disruptivas para la época. Y yo decía, bueno, esto es un ejemplo muy claro de cómo o sea, cómo la tecnología ha ido penetrando cada uno de los eslabones sociales de nosotros y cómo a veces pues estar en la marcha natural de este ciclo no lo vamos entendiendo, que puede ser parte de lo que está pasando con el Internet de las cosas. Está pasando, lo vamos viendo y de pronto nos vamos a dar cuenta que ya está. Si bien es cierto, ya está, estamos en esa etapa, como cuando el teléfono de tapita, esa transición que quitábamos el teléfono de tapita, volvíamos a los dispositivos de pronto mucho más disruptivos, más nuevos, y ahí nos fuimos empapando hasta que si le preguntamos a alguien de la fotografía inicial de 2005, si creía que dentro de 20 años todas las personas iban a tener la necesidad de tener un teléfono pues inteligente, táctil, sin botones, y todo lo que conocemos hoy de pronto hubiera parecido como, no, de pronto sí va a estar, pero no creo que sea para todos, pero bueno, es para todos. Muchos sois, aquí está la agenda, están las reuniones, están los negocios, está la forma en que interactuamos socialmente, la forma en que nos comunicamos, la forma en que aprendemos, mucho está relacionado en un dispositivo de estos. Ya hace 20 años de pronto no lo veíamos de esa manera, lo podemos ver de un punto de vista mucho más light, si podemos mencionarlo de esa manera. Y ahí fue avanzando y hoy nos encontramos en un punto de la historia donde realmente el sentido de transformación digital ha sido de una manera mucho más congruente y nos posiciona donde estamos hoy como sociedad, donde entendemos de una visión mucho más ampliada que echando para atrás en 2013, 2005, pues el efecto ha sido abrumador y si bien es cierto, pues hoy estamos en la posición social de un evento tecnológico que nos abraza a todos y que nos encamina hacia nuevas tendencias y nuevas disrupciones que ojalá logremos encontrar el camino todos como industria, como usuarios finales, para poder como sociedad pues transitar en una vía que nos facilite la vida, que nos genere calidad de vida y no pues en un camino que nos pueda generar algún tipo de distorsión social. Eso es lo que tenemos que buscar evitar y enfocarnos juntos en la línea pues, que nos va a permitir esclarecer estos puntos. Ahora bien, si bien es cierto, esta imagen clarifica muy bien lo del 2005 al 2013 como un claro ejemplo visual de cómo ha sido este caminar, nos podemos ir más para acá y podemos entender cómo estamos pasando de la era de conectar personas a conectar cosas y esto pues grafica de una manera mucho mucho más tendenciosa a entender cómo pasó y qué está pasando. Y ya lo vamos a ver al tiempo real de hoy. Hay algo particularmente a las personas que nos gusta el fútbol, que yo pues manejo todos los años a veces en recuerdos de mundiales. No sé si alguien aquí en el foro pues que le guste el fútbol se puede sentir identificado, pero yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2002, cuando fue aquel mundial de Corea-Japón, un mundial, yo estaba pues en la escuela todavía, para ver, no, en el colegio, ya estaba en el colegio, y el mundial fue significativamente importante para mí, porque fue como el primer mundial que Costa Rica participaba y que yo disfrutaba particularmente, ¿verdad? Y en ese proceso, pues lo recuerdo y marco las fechas, cada 4 años creo que es la métrica que yo uso para, en mi tiempo registral, son cada 4 años enfocado en mundiales y ahí voy marcando las épocas y ya vamos a ver por qué ese ejemplo pues cae muy bien en esta imagen. Fue en el año 2002, 2003, en ese vínculo, en esa transición, que la población mundial éramos muchísimo menos de lo que somos hoy, porque cada día pues somos más y en ese momento la población mundial rondaba aproximadamente los 6.300 millones de habitantes y hasta ese momento los dispositivos conectados no eran más que 500 millones, eran muy poco. De hecho, en ese punto, la balanza de promedio, no había ni siquiera un dispositivo conectado por habitante, era muchísimo menos, era 0.08, menos de medio dispositivo conectado por persona en el mundo. Fue pasando el tiempo y nos encontramos luego en el año 2006, más o menos. ¿Y qué pasó en el año 2006? Justamente otro mundial, otra línea ejemplificada en la cual nos encontramos y ahí pasó un acto pues, meramente creo que histórico, de pronto no nos dimos cuenta cuando pasó, de pronto simplemente aconteció y hoy lo podemos echar para atrás y entender y fue el año en el cual empezaron a haber más dispositivos conectados que personas en el mundo. Una métrica realmente pues, abrumadora, entender que allá por el año 2006, mientras se jugaba ese Mundial de Alemania, la cantidad de habitantes en el mundo ya era superada por la cantidad de dispositivos conectados en el mundo. Hasta ese momento, cuando hablábamos de dispositivos, creo que podíamos entender que eran celulares,
podemos hablar ya se podía empezar a hablar de algunos dispositivos, tablets, laptops. Tal vez se empezaba la tendencia en algunos países de primer orden en cuanto a la conectividad de algunos teléfonos, de algunos televisores, y ahí fue avanzando, pero los dispositivos fueron creciendo, y la línea cronológica nos lleva al año 2010. Ya vienen qué pasó en el 2010, otro mundial. Triste porque no fuimos, pero bueno, otro mundial, y ya vemos cómo han pasado varios mundiales, y en el 2010, pues ya la cantidad de dispositivos promediaba casi aproximadamente 2 dispositivos por persona. Y eso es un hito histórico porque ya casi por cada persona había registrado 2 dispositivos en el mundo. Eso es pues, un dato abrumador. Pasó el tiempo, vivimos la gran hazaña heroica del 2014 y ya para ese tiempo, para el Mundial del 2014, que si echamos pues para atrás han pasado ya 10 años y realmente en qué momento, ¿verdad? Porque eso fue hace poquito para mí, pero bueno, ya han pasado 10 años. Y en ese momento del 2014-2015, ya la transición nos hacía ver que si bien es cierto, la población mundial seguimos una tendencia a la alza, pues fue en el 2014 que encontramos el punto donde ya había muchos más dispositivos que personas. ¿En qué sentido? El promedio tiraba más o menos 3.5 dispositivos, es decir, por cada persona viviendo en este planeta, por cada uno de nosotros, el promedio dictaba que había más de 3 dispositivos. Fue avanzando el tiempo, pasó el Mundial de Rusia, nos aproximamos al 2020 y ya los dispositivos andaban por 6.5 dispositivos por persona. Eso quiere decir una sola tendencia, una sola orientación tecnológica, y es entender que cada día los dispositivos van a ser muchísimos más que lo que somos personas en el mundo. Y esto ejemplifica y clarifica la línea para entender, uno, lo rápido que pasa el tiempo, que eso no es secreto para nadie, y dos, entender cómo en este momento nos hemos enfrascado en una línea vertiginosa de impacto tecnológico y de pronto no nos dimos cuenta cómo pasó, cómo fue pasando. Pero bueno, lo cierto es que estamos hoy en el 2024 y la tendencia dicta e indica que en los próximos 5 años el número de dispositivos conectados a Internet va a alcanzar un promedio de 27 dispositivos por persona. Si lo vemos de una manera muy reducida, pues eso nos hace entender que los dispositivos ya están masificados de una manera que no nos damos cuenta. Y cuando hablamos de dispositivos, si bien es cierto, podemos hablar de vehículos, podemos hablar de toda la parte de domótica, que ahora vamos a ver unos ejemplos, de casas conectadas, pero también van a entrar una serie de sensores, una serie de dispositivos que nos van a permitir ir entendiendo y absorbiendo información en diferentes ecosistemas de negocios, en ecosistemas de salud, en ecosistemas de educación, en ecosistemas de videovigilancia, de ciudades inteligentes, en toda la convergencia de la palabra, y eso nos va a permitir, pues evidentemente, ir creciendo en la cantidad de dispositivos, ir creciendo, y va a ser parte, ya es parte, pero va a llegar un punto que va a ser parte de nuestro diario vivir, entenderlo, visualizarlo y convivir con ello. Y para eso tenemos que estar, pues, sumamente preparados, sumamente enfocados hacia dónde se está moviendo el mundo y cómo esto nos va a traspolar a nosotros, pues, en un nivel de beneficio social, de beneficio personal, beneficio profesional, y cómo el país puede encontrar también soluciones de cara a lo que se viene y a lo que estamos pues enfrascados en este momento. Y yo creo que estos datos han sido reveladores y nos permiten posicionarnos para entender y partir de acá hacia las tendencias que están aconteciendo, que están pasando, y cómo esto nos mueve a una tendencia nuevamente pues acelerada en cuanto al tema del Internet de las cosas. Pasando por todo esto, tenemos que echar para atrás y empezar a entender, ok, si bien es cierto el Internet de las cosas, ya vimos el efecto social, el efecto en la línea del tiempo de cómo se ha venido aconteciendo, también es importante que entendamos, que veamos y que visualicemos cómo hay ciertos cimientos, ciertas bases que hoy sostienen lo que el Internet de las cosas viene a posicionar y a traer como sociedad. Hay modelos de negocio que se están creando, ¿verdad? Hay diferentes ecosistemas tecnológicos y todo esto se ha venido solventando bajo 4 pilares fundamentales que sostienen y marcan tendencia para que estas tecnologías, la inteligencia artificial en algunos casos, que es un tema pues muy aparte de esto, pero está ahí de la mano, el Internet de las cosas, la ciberseguridad y cómo todo esto ha venido encadenándose, se sostiene bajo 4 pilares muy importantes de 4 tendencias que han marcado la historia de los últimos, no sé, me atrevo a decir, 25 años, 30 años, y cómo esto ha sido tan acelerado para el día de hoy posicionarnos como estamos. Uno de ellos es la movilidad, que cuando hablamos de movilidad tenemos que hacer un breve repaso histórico en el cual habla del desarrollo de las redes móviles. Hoy estamos pues en los temas
Se escucha mucho en los temas de desarrollo tecnológico sobre el tema de las redes de quinta generación, que de hecho sea paso es un tema importante, trascendental, que Costa Rica pues empiece a desarrollar ya las redes de quinta generación. No podemos quedarnos botados en la carrera que esto representa, y en ese desarrollo de las redes móviles pues nos vamos años atrás y encontramos por ejemplo la primera generación, que de pronto no la vivimos tan marcada, o algunos estábamos más pequeños o qué sé yo. El boom tecnológico era para algunos pocos, no para todos, pero lo cierto del caso es que en ese punto de movilidad, esa primera base que representa esta estructura que sostiene el Internet de las Cosas, la movilidad representó la primera generación, la posibilidad de que el ser humano caminara y hablara por teléfono sin necesidad de un cable. Ese fue el punto más disruptivo de esta tendencia. Luego vino la segunda generación, conocimos algunos de sus beneficios, enviábamos mensajes de texto para fin de año, si mandábamos muchos mensajes se saturaban o llegaban cortados. Yo creo que todos nos recordamos de eso. Y esos fueron los efectos de la segunda generación. Luego empezamos a la tercera generación, que fue aquel ejemplo que pusimos de aquel teléfono de tapita, cómo fue esa transición a lo que hoy conocemos como los teléfonos inteligentes, con todas sus capacidades diferenciadas en cuanto al consumo de ancho de banda. Y fuimos empezando a entender y a sostener bases muy sólidas en cuanto al aspecto evolutivo de las redes móviles. Llegamos a la cuarta generación, o lo que conocemos como LTE, que a veces se ve en la pantallita del teléfono, y hoy nos posicionamos a las puertas del desarrollo de las redes de quinta generación, tan necesarias como son. Esa es la primera base sólida que cimienta la estructura de lo que hoy conocemos como el Internet de las Cosas. Luego viene la tendencia al cloud, una tendencia de masificación de datos almacenados en la nube, con amplios aspectos de seguridad involucrados en los datos que convergen en la nube en el aspecto meramente abstracto, donde no es tangible, y la parte de cloud pues vino a cimentar una nueva tendencia. Paralelamente a la par de estos dos aspectos está el aspecto de la parte social, de social media, donde hoy todos, de alguna u otra manera, pues tenemos una red social. Si usamos WhatsApp, ya estamos en una red social. Quien dice, no, yo no uso redes sociales, y ve un video en YouTube, ya está en una red social. Y hay quienes pues tienen muchísimo más de una, y la red social hoy, si bien es cierto, con los altos y bajos que podemos ya profundizar en otro tema, pues en estos aspectos, nos permite de una manera muy diferenciada marcar una tendencia en cómo socializamos, en cómo compramos, en cómo nos estamos relacionando entre las personas con el mundo mediante el vínculo de la tecnología, en cómo aprendemos, en cómo tenemos vínculos sociales diferenciados a lo que se mantenía hace, no sé, 30 años. Hoy muchas cosas de estas han ido cambiando. Y por último, el tema del Big Data ha sido el último pilar que se ha sostenido, que ha venido a poner estas cuatro bases, estas cuatro tendencias, estas cuatro fuerzas que permiten mantener una mesa estable donde posicionamos temas como el Internet de las Cosas el día de hoy, de lo que estamos hablando. ¿Por qué menciono esto? Porque me parece que es muy importante entender cómo estas funcionalidades que a veces pensamos que están pues aisladas una con otra, vienen a sostener y a marcar tendencias en temas de movilidad, en temas de cloud, en temas del consumo de redes sociales y cómo como sociedad nos permite interactuar, comprar, aprender, relacionarnos, y el tema del Big Data como la masificación de datos. Podemos darle una interpretación analítica, y con esta interpretación pues sencillamente poder de una manera mucho más sana sacar conclusiones mucho más asertivas, mucho más correctas, mucho más apegadas a la ciencia. Y con esto evidentemente nos posicionamos en una era donde el cimiento de estas bases nos tienen hablando de la IoT y de otras tendencias que podríamos montar sobre esa mesa. Hoy particularmente estamos hablando del IoT, el Internet de las Cosas, y ya sabemos más o menos el hilo histórico para atrás, qué ha ido pasando, qué está pasando y cómo esto nos ha ido cimentando las bases de lo que hoy conocemos como el Internet de las Cosas. Algunos casos de uso que podemos conversar y que es importante que conversemos, porque cuando hablamos de Internet de las Cosas, podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar, valga la redundancia, ¿verdad? Podemos hablar de ejemplos de lo que está pasando en Europa, de lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en Asia, en el norte de América, y qué está pasando en Costa Rica, cómo está llegando acá y cómo influye, por ejemplo, y cómo va a influir en el futuro en diferentes casos. La lista aquí nos puede dar el día entero en mesas de trabajo conversando y ampliando sobre cuáles son las posibilidades de casos de uso del Internet de las Cosas, porque al ser cosas conectadas, podemos enfocarnos en absolutamente todos los nichos comerciales, todos los nichos de industria, todos los nichos del diario vivir en el cual representamos cada uno de nosotros, y ahí podemos encontrar la forma en la cual evidentemente buscaremos las tendencias y las particularidades para incluir el Internet de las Cosas. Lo cierto del caso es que hay unos puntos que son pues más disruptivos que otros, y podemos ir mencionándolos. Por ejemplo, el tema de la domótica y los hogares inteligentes.
hasta hace 10 años eso podría parecer ciencia ficción, hasta hace 20 años podría parecer muy futurista y bueno, el punto es que hoy estamos ahí. Estoy casi seguro que muchos de los que estamos aquí en el foro conversando y escuchando esto sabemos de domótica, lo hemos tenido algunas tendencias de hogar inteligente en nuestros teléfonos, en nuestros hogares, y cuando hablamos de domótica, para quien pues, el concepto no lo familiariza, es la posibilidad de converger muchos aspectos de desarrollo tecnológico en el celular para manejar aspectos vinculantes dentro del hogar. Por ejemplo, en este caso, si hablamos de un hogar inteligente, por ejemplo, prendo las luces cuando estoy de viaje, si salgo de viaje o salgo todo el día y tengo que dejar a mi mascota desde el celular, mediante la domótica y el Internet de las cosas, puedo permitirme a mi mascota, pues, servirle el alimento sin que esté yo, ¿verdad? Que de tal forma que no sienta ese vacío o que el perrito, el gatito o el animalito que tengamos como mascota, pues tenga el malestar de que se quedó sin comer. Ahora con ese tipo de circunstancias podemos agilizarlo. El tema de las luces, el tema de decir voy llegando a la casa, quiero aspirar, activo la aspiradora, me aspira la casa, voy llegando a la casa, ocupo cocinar, voy a prender el horno para precalentarlo, lo puedo precalentar desde que voy de camino. Todo este tipo de circunstancias, voy a revisar, por ejemplo, el inventario del refrigerador. ¿Y cómo hago eso? Bueno, lo reviso desde el celular y si incluso el inventario está un poco bajo el stock, podemos hacer un pedido al súper en cuestión que tengamos preferente. Este tipo de cosas, vuelvo y repito, hasta hace 20 años parecían ciencia ficción, hoy son parte del día a día y se van a ir consolidando muchísimo más y lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir palpando de una manera mucho más agresiva. El tema de salud y bienestar creo que es uno de los puntos más disruptivos, más interesantes y que puede venir a generar un impacto sumamente positivo al ecosistema social. Imaginémonos un paciente, imaginémonos nosotros que tengamos la necesidad de tener, no sé, un medidor de presión arterial listo para transmitir y recibir información al médico de cabecera, para tener un diagnóstico mucho más asertivo, mucho más cercano. Una persona que use un marcapasos, por ejemplo, y que ese marcapasos pueda estar conectado a Internet y que ese marcapasos pueda enviar, recibir información al médico de cabecera, al especialista, y con eso manejar un sistema de bienestar mucho más arraigado para el paciente, ¿no? El tema de ciudades inteligentes, aquí es un capítulo completamente aparte, podríamos aislarnos del tema y amplificarlo y decir que aquí es una ciudad inteligente, cómo afecta desde el tráfico positivamente, desde la movilidad urbana, desde la movilidad del ciudadano caminando por las calles, desde la videovigilancia, desde la dosificación de datos, la masificación de datos para entender cómo el ecosistema de una ciudad se desenvuelve, todo mediante sensores, mediante cámaras, mediante dispositivos conectados que nos permiten, utilizando uno de los cimientos que vimos atrás, que es el Big Data, cómo el uso de esta data analizada nos permite pues traer conclusiones positivas y conclusiones muy valiosas para el ecosistema en el cual se podrían dar, ¿no? Otro punto muy importante, el tema de la agricultura inteligente. Imaginémonos, no sé, hectáreas de monocultivos producidos con analítica, con sensores, con dispositivos de robótica que permitan el beneficio colectivo a la producción, a la cosecha, de una manera mucho más eficiente, con ciencia aplicada, con datos analizados, y que eso produzca al final, pues, líneas de producción mucho mejores, líneas de cosecha mucho más eh, arraigadas a la realidad y a la producción a la alza. Y eso creo que al final del día, pues, beneficia a todos, ¿no? Desde a los que consumimos el producto, a quien comercializa el producto, a las cadenas intermedias. Creo que es un punto donde las posibilidades son muy grandes de poder crecer. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto. El tema de transporte y logística, podemos hablar pues de que, bueno, lo que vimos en las diapositivas anteriores, entendiendo que cada día somos más, cada día ocupamos más personas para transportar, o sea, cada día las personas necesitamos transportarnos muchísimo más. Los temas de logística en cuanto a cadenas de suministro, cadenas de distribución, puertos, aeropuertos, todos estos sectores unificados bajo el Internet de las Cosas, con sensores, con analítica, con dispositivos que nos permitan entender cuál es la comba que debemos tomar. Eso yo creo que va a tener un impacto y está teniendo en algunos aspectos de la sociedad un impacto pues sumamente amplio. En temas de educación, yo creo que es uno de los pilares que más importantes debemos prestarle atención como sociedad, y aquí es importante saber y entender pues, todo lo que ha venido pasando y cómo con el Internet de las Cosas podemos impactar positivamente un sector tan golpeado en los últimos años, un sector en el cual necesitamos rescatar pues, a las generaciones que
que están creciendo, darles mayores herramientas, y creo que el tema de la transformación digital aplicado a la educación con el Internet de las Cosas puede venir a solventar muchísimo las brechas que se han ido creando y que tenemos que ir cerrando por una necesidad país. Me parece que es una necesidad que nos abraza a todos y que debemos pues ponerle mucha atención y enfocar cómo los casos de uso del Internet de las Cosas, de modelos de transformación digital, pueden venir a suplantar y a marcar una tendencia muy, muy positiva. Y otro aspecto pues que podríamos mencionar en seguridad y vigilancia, pues para nadie es un secreto los desafíos como sociedad que tenemos, como ciudad inteligente. La seguridad se puede posicionar en la vigilancia en un pilar muy importante entre los escalafones sociales, y eso pues sin duda alguna nos va a traer un beneficio a todos y a cada uno de nosotros, ¿verdad? El tema de vernos involucrados y saber que estamos en un ecosistema pues seguro, que nos haga sentir seguros, creo que es un beneficio de vida, un beneficio social, un beneficio de crecimiento que a veces damos por sentado, pero que tenemos que resguardar de una manera muy, muy importante, y entenderlo y aplicarlo y entender cómo son estos casos de uso, creo que pueden venir a generar un impacto pues muy, muy positivo. Ya les decía, esto podemos tomarnos horas sentados acá, traducir, compartir ejemplos, evidencias, casos de uso, y nos darían horas porque los casos pues están en crecimiento exponencial y eso nos puede posicionar a conversar, pero yo quería enfocarme en 3 casos puntuales para darles una imagen brevemente de cómo se podría ver o entender, ¿verdad?, la forma de la domótica, como les decía, la posibilidad de encender los bombillos, las cámaras, voy a limpiar el piso antes de llegar, voy a revisar el inventario, voy a poner el aire acondicionado, voy a todo lo que el hogar, por cositas pequeñas que signifiquen, podemos manejar, administrar y gestionar desde el dispositivo celular, ¿no? Esto nos posiciona desde el tema de la domótica, y cómo ya en algunos hogares se está viendo. Hay proyectos, por ejemplo, de desarrollo inmobiliario que ya vienen con integración de domótica y de hogar inteligente y ya se están comercializando bajo esta tendencia, ¿no? Cosa, vuelvo y repito, que hasta hace 20 años se veía pues un poco extraño, un poco futurista, un poco de los supersónicos, pero lo cierto es que hoy está pasando, y los hogares que tenemos hoy, que de pronto no están 100% adaptados al espectro de domótica y de hogar inteligente, los hemos ido adaptando paulatinamente. Bombillos inteligentes, todos los temas de dispositivos con plataformas tipo Alexa, por ejemplo, por mencionar una, que nos han permitido ir arreglando y unificando este tipo de circunstancias, y en este proceso, pues, experimentar calidad de vida de una manera, pues, mucho más notoria en algunos aspectos, ¿no? Otro muy interesante que no mencioné en la lista anterior, pero que me parece maravilloso, es el tema de la domótica en hoteles. Imaginémonos, por ejemplo, está la persona de vacaciones, está la persona en un viaje de negocios y está en su habitación de hotel, y desde el teléfono, gestionado con la aplicación de domótica que puede tener el hotel, con la aplicación de Internet de las Cosas que puede tener el hotel, gestionar desde tours, desde, no sé, desde pedidos especiales a la habitación, desde limpieza, desde incluso hacer el check-out cuando salimos del hotel sin tener que pasar a la recepción desde la posibilidad del teléfono, validar rutas de vuelos aéreos por si tenemos que tomar un vuelo, horarios, transporte, selección de tours, selección de, o sea, muchas cosas alrededor de lo que hoy interactuamos, y probablemente puede representar una disminución en el tema del tiempo al tenerlo unificado en un celular, por ejemplo, en el hotel mediante el Internet de las Cosas, donde todo está relacionado, está masificado en un dispositivo, donde entendemos la analítica que este dispositivo tiene de la data, por ejemplo, la data de las agencias turísticas alrededor, y queremos tomar un tour en los días de vacaciones, ¿no? Y entendemos y decimos, mira, este tour está lleno, esto está aquí, y poder, pues, obviar el tener que bajar, ir a hablar con una persona, buscar la información, si tenemos todo a la mano, desde la habitación del hotel, por ejemplo, con la información que el hotel provee mediante los dispositivos conectados. Yo creo que eso es maravilloso, nos permite pues experimentar y vivir una tendencia diferente, y por qué no hasta marcar una línea, es decir, ya ahora me gusta por este camino, ya no por el camino anterior, ¿no? Y son cosas que se van a ir presentando, se han ido presentando y nos posicionan, ¿no? Esto particularmente en temas de domótica en hogares, en hoteles, pero podemos hablar, por ejemplo, ahora de la agricultura inteligente. Imaginémonos, bueno, en esta imagen se grafica, no sé, algunas hectáreas, pienso yo, de un monocultivo, y cómo mediante sensores especializados pueden definir términos de humedad, términos de interiorizar y educar a los dispositivos para entender en cuál es el mejor momento, por ejemplo, para el riego mediante la temperatura del ambiente, la humedad del suelo, y cómo esto potencia
el cultivo hacia una mejor producción, cosa que lo hacemos mediante un dispositivo conectado que envía y transmite información, y esa información es analizada previamente y genera un resultado pues mucho más aterrizado a los canales de producción que buscamos. Este es un ejemplo, creo que Costa Rica, que es un país pues con una línea de producción agrícola tan amplia, yo creo que podría traer muchísimos beneficios y está trayendo a algunos sectores muchísimos beneficios que permiten esto. Hay un caso conocido que no lo tengo acá ejemplificado, que me gusta compartir, de un lugar en Costa Rica, de una producción ganadera, donde producen leche, y tienen pues diferentes, los que saben de eso, ¿no? Tienen diferentes espacios de pastos para los animales, y en función de la buena alimentación que tengan los animales, pues van a tener mejor producción, en este caso de leche, y para las vacas, ¿no? Y al final del día lo han ido ejemplificando, lo han ido adaptando con el tema del Internet de las Cosas, y las vacas, mediante sensores, el sensor determina si está pastando en el lugar correcto, a la hora correcta, por los minerales del suelo, por la humedad, por la temperatura, y este tipo de cosas, cuando se traslada la información y la posicionamos y la entendemos, evidentemente crecen los niveles de producción, en este caso de leche, para la persona que está encargada particularmente de esta línea de producción, y ahí vemos y decimos, bueno, realmente aplicar la tecnología a este tipo de ejemplos, a este tipo de actividades diarias que tan cotidianas nos pueden parecer, que por tantos años hemos hecho, cuando aplicamos un poco de tecnología, cuando aplicamos el Internet de las Cosas, mediante sensores, mediante conectividad, mediante analítica del Big Data, y todo esto se unifica, podemos tener una información bastante certera que incrementan notoriamente los índices de producción, y eso es, me parece que como sociedad pues, es muy valioso en los diferentes sectores donde esto puede aplicarse. Y algunos sectores pues son en líneas comerciales y hay otros que son en líneas de calidad de vida, en líneas de buscar la forma más simple de hacer las cosas y más segura. Este es un ejemplo de un caso que se está haciendo en España, lo cual me llamó poderosamente la atención y quería compartirlo con cada uno de ustedes, y es pues todo el cuerpo de bomberos, lo importante que representan dentro de la sociedad, mediante un sensor que podemos ver que tienen colgado en su brazo. Ese sensor se permite sacar mediciones de humos tóxicos, de humos no tóxicos, de temperaturas, de ciertos factores, donde la persona, el mismo sensor envía una alerta y dice, bueno, este es el límite, de aquí no pasemos porque aquí ya puede producir un efecto adverso a la salud de la persona, y también la persona en el momento de adrenalina, de atender una emergencia y buscar ayudarnos pues a todos cuando tengamos una necesidad de esta, no se da cuenta de factores que pueden poner en riesgo su vida. Entonces, el sensor se encarga justamente de de transmitir esa información, ejemplificarla, decirle, ok, este es el límite. ¿Por qué? Porque los sensores de humo son ya tóxicos, porque la temperatura ya atenta contra su vida. Entonces, ya la persona en cuestión no deja de atender la emergencia, toma previsiones que le permiten, pues, solventar de una mejor manera y mucho más segura para él mismo o ella misma la forma en que atiende la emergencia. Y antes decíamos, bueno, ¿y esto cómo lo estamos viendo, verdad? ¿Qué beneficios trae esto para la sociedad? Y creo que son muchísimos. Este, si bien es cierto, los anteriores podíamos mencionarlos en líneas de producción, en líneas comerciales. El de la domótica de hogar inteligente podemos pensarlo para beneficios de calidad de vida en las funcionalidades de un hogar. Por ejemplo, imaginémonos un hogar que vive un adulto mayor y que pueda evitar tener que ponerse de pie porque tiene algún problema de salud, y puede apagar las luces desde un dispositivo, ¿verdad? Y no tener que ir a recorrer la casa, apagar las luces. A veces esos pequeños detalles pues no los visualizamos o los damos por sentados, porque de pronto podemos pensar que nosotros nos ponemos de pie y vamos y apagamos la luz, pero ¿qué pasa cuando una persona está en cama y desde un dispositivo puede agilizar y gestionar mucho el hogar? Ahí lo vemos como un impacto social positivo. En otras líneas son líneas de producción meramente, líneas de producción comerciales que pueden impactar tanto al usuario final, al consumidor, como a quien lo produce, a quien lo distribuye, y también efectos de calidad de vida colectiva, llámese los bomberos, llámese el tema de salud y muchos aspectos propios de lo que estamos viendo. Esto de los bomberos a mí poderosamente me llamó la atención porque nos invita a pensar de los beneficios que podemos encontrar en la tecnología para efectos de esto. Luego hay un sistema también de drones con sensores específicos, que los drones en alturas determinadas pueden ir con unas mangueras elevadas, apagar el incendio, atacar el incendio del núcleo donde se está formando, donde muchas veces cuesta más llegar. ¿Y cómo determinamos todo esto? Pues hay sensores, hay cámaras, todo conectado, interconectado, cualquier cosa, en cualquier momento, conectada a Internet, transmitiendo y recibiendo información. Lo que vimos al principio como concepto puede ser aplicado en diferentes facetas, y esto nos va a permitir entenderlo de una manera mucho más clara y sacar el beneficio que todos como sociedad tenemos. Ahora bien, hay un tema muy importante,
Ya hablamos del hito histórico en el cual nos posicionamos, cómo las tendencias de tiempo nos han ido trayendo a donde estamos y cómo la era segmentada en el ejemplo de los mundiales nos puso acá y cómo esto pues nos hace entender que cada día hay más dispositivos conectados, que cada día tenemos que convivir con más dispositivos conectados. Lo cierto del caso es que entre mayor cantidad de dispositivos, mayor cantidad de datos y mayor posibilidad de vulnerabilidad existe. Y ante la vulnerabilidad es importante entender cómo la ciberseguridad con el Internet de las Cosas tiene que tener una convergencia que unifique un beneficio colectivo para cada uno de nosotros. Y aquí me gustaría conversar justamente para cerrar este tema, es el tema de la ciberseguridad en el IoT, ¿verdad? En el Internet de las Cosas. ¿Qué pasa cuando tenemos tantos dispositivos, tantos beneficios, tanta información cruzando por redes y no tenemos pues un aspecto de ciberseguridad, un aspecto que nos permita uno prevenir, uno corregir, ¿verdad? De una manera preventiva o proactiva para la cantidad de dispositivos que hay ahorita conectados y que van a haber conectados? Hay muchos aspectos en el macro de la ciberseguridad, hay aspectos pues sumamente macros, sumamente elevados, pero hay unos que nos involucran a todos y que podemos ser parte de ellos, podemos tomarlos como propios y hacerlos nuestros en el diario vivir. Y bueno, algunos por mencionar, es importante el tema de la autenticación segura. Recordemos que alguien puede decir, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo conectado en mi hogar inteligente la refrigeradora, la aspiradora? Recordemos que esos dispositivos, de una manera curiosa llamarlos, son dispositivos neutros, es decir, no transmiten aquella información delicada, aquella información trascendental, pero lo cierto es que estos dispositivos pueden llegar a estar vinculados a una cuenta de correo, a una cuenta personal, y esos dispositivos al estar en la red ya se vuelven dispositivos vulnerables. Y ante esa vulnerabilidad tenemos que tener la capacidad de poderlo solventar, de poderlo corregir y poder evitar que esa vulnerabilidad se transforme y se convierta en un riesgo latente y en una amenaza pues vigente. Uno de ellos es la autenticación segura, ¿verdad? La autenticación segura creo que la podemos experimentar de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando alguien agarra un teléfono que no es el nuestro y dice voy a loguear mi cuenta, no sé, de Gmail, y el teléfono te manda una autenticación aparte, dice te voy a mandar un código, no sé, un mensaje de texto para validar que es la persona, le voy a mandar algún aspecto propio de autenticación. Creo que eso es importante, que lo conozcamos, que lo entendamos y que lo apliquemos. Muchas veces dependiendo el riesgo que pueda existir en transacciones electrónicas, en muchísimos aspectos, pues puede ser un doble factor de autenticación segura para estar todos involucrados en la línea de seguridad que ocupamos, pues transcurrir en estos aspectos. Otro de ellos, muy importante, la encriptación de datos, ¿verdad? ¿Qué podemos entender por encriptación de datos? Imaginémonos que el dato viaja de una línea del punto A al punto B y simplemente lo disfrazamos en otro idioma para que la gente que está por ahí husmeando y viendo no lo lea. Eso básicamente podemos entender como encriptación de datos. Disfrazamos el dato, disfrazamos el mensaje y lo transitamos de un punto A a un punto B a un punto C, y ese dato va pues resguardado en cierta manera y no puede ser visto de una manera mucho más simple, ¿verdad? Y eso pues resguarda la información, poniendo ejemplos cotidianos para entender un poco todos estos conceptos alrededor de la ciberseguridad. Uno de ellos, pues las actualizaciones de seguridad, creo que son muy importantes. Cada fabricante de cada dispositivo siempre debe velar por la garantía y la convergencia de la seguridad en cada dispositivo, en cada hardware creado, y con estas actualizaciones emitidas por los fabricantes, creo que es muy importante que nosotros como usuarios podamos tomarlas, podamos ejecutarlas y podamos correrlas en nuestros dispositivos, y eso va a hacer que el dispositivo se vuelva mucho menos vulnerable a ataques y a temas pues, propios de la ciberseguridad. Un monitoreo continuo, ¿verdad? De los sistemas involucrados, de los ecosistemas conectados. Creo que el monitoreo es la prevención correcta en algunos aspectos para poder estar cimentados en esto. La segmentación de redes, y aquí son mensajes ya más enfocados a los administradores de redes, a los integradores de servicios, y cómo esto pues, puede ir potenciando el cúmulo de diferentes redes. Es lo que fomenta pues, las grandes redes, y en estos segmentos de seguridad perimetral, en los aspectos que debe tener, creo que es muy, muy importante. Y uno muy, muy importante es el tema de la protección física y ambiental. Cuando hablamos de protección física y ambiental, recordemos que hay dispositivos para interiores, dispositivos para exteriores. El ejemplo que pusimos, por ejemplo, de la agricultura inteligente, aquí hay dispositivos conectados, hay dispositivos con sensores, hay dispositivos que están recibiendo y transmitiendo información. ¿Y qué pasa si cualquier persona llega y no sé, y tiene acceso a estos dispositivos, los somete a manipulaciones que no son correctas?
pues esa protección física y ambiental de saber cómo resguardar los dispositivos nos va a permitir también tener un aspecto mucho más marcado, mucho más claro a la hora de establecer los límites de ciberseguridad. Y por último, que lo tengo por aparte, que me parece muy, muy importante, es la educación y la concienciación. Nosotros, yo creo que estamos inmersos en muchas generaciones que están convergiendo en una era digital. Para algunos se nos hace más fácil, para otros ya es natural incluso, y no podemos olvidar que para atrás hay otras generaciones que han tenido que lidiar con el televisor a blanco y negro y de pronto tuvieron que lidiar con el teléfono de tapita y de pronto hoy tienen que lidiar con el teléfono inteligente y con todo lo que estamos hablando y el Internet de las cosas y todo este tipo de cosas, donde nos damos cuenta de que realmente están sometidos a un proceso de transformación digital muy agresivo en el sentido de tanta información corriendo cada día. Entonces, en esta educación y la concienciación, creo que tenemos también que tener un concepto que yo me gusta mucho aplicar, que es el concepto de empatía tecnológica y entender que si para nosotros es fácil, si para nosotros se nos vuelve parte del día a día, hay un sector de la sociedad que tiene todo el derecho y tiene toda la necesidad también de disfrutar los beneficios de que el Internet de las cosas le puede dar y no olvidarnos de este factor, pues es importante con esa empatía tecnológica, cómo podemos hacer pues crecer esto, cómo podemos hacer apoyarles, cómo podemos tener esa paciencia, que a veces a título personal creo que a todos nos hemos visto ahí, llámese con nuestros papás, con generaciones, con tías, con abuelos, no sé, que hay cosas que nosotros vemos tan natural y que de pronto para ellos puede ser un poco más agresivo, más complicado de entender, más complicado de accionar incluso, y es ahí donde nosotros tenemos que entender cómo podemos también ayudarles y no olvidar cómo nos ayudaron en generaciones anteriores, en momentos anteriores de nuestra vida. Eso por un lado, y no olvidemos algo muy importante, recordemos que en unos años probablemente la tecnología va a estar mucho más avanzada y tal vez ocupemos de otras generaciones nosotros y ahí vamos a ocupar también que la empatía tecnológica nos abrace y nos invite a ser parte de los ecosistemas, de los nuevos ecosistemas tecnológicos que estamos enfrentando, que vamos a tener y que como sociedad buscamos que sean de beneficio pues, colectivo. El Internet de las Cosas y la ciberseguridad en el ejercicio histórico, cronológico de lo que hemos pasado, está aquí, está pasando y cada día va a ir creciendo más como los dispositivos que están conectados, como vimos, van creciendo día a día y eso nos posiciona para entender los beneficios que buscamos que traiga a nuestras vidas, a la vida de los que nos rodean, a la sociedad, a las líneas comerciales, a las líneas de calidad de vida. Y creo que es un efecto de todos y todas, pues poder ser parte de esto, ayudar a quienes no tienen acceso, ayudar en ese proceso de educación y concienciación. Y creo que juntos podemos hacer que esto se convierta en una tendencia mucho más positiva, mucho más marcada en beneficio a la sociedad. Y bueno, parte del ecosistema, lo que queríamos conversar, de lo que queríamos hablar, justamente es estos beneficios, algunos casos de uso y cómo la ciberseguridad ha abrazado y tiene que abrazar a las tendencias como el Internet de las Cosas. De mi parte, quería compartir esto. Cualquier aspecto que queramos ampliar en preguntas y respuestas y hacer crecer pues, esta conversación, pues quedo atento y de parte mío, pues ha sido un placer compartir con ustedes. Les doy las gracias y cualquier cosa, consulta y observación mediante Mariano, podemos extender esta conversación un poco más y cualquier consulta, pues quedo atento. Ha sido un placer para mí compartir con cada uno de ustedes. Espero que tengan un muy buen día y que la conversación pues, nos lleve a unificar criterios, a unificar conceptos y que como sociedad pues, nos enfrasquemos en un mejor mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias para vos, José, por toda esta explicación. Y como bien decías, si hay alguna consulta, algún comentario que quieran hacer los participantes a viva voz, pues es el momento que tenemos para ello, ¿verdad? Así que si hubiera alguna consulta, nos pueden aquí levantar la mano o abrir el micrófono para hacer la consulta, o si no, igualmente con los canales de comunicación de Infocom en nuestra página web www.infocom.cr y podrán encontrar nuestros contactos y mucha más información de lo que hacemos y en lo que es los temas que estamos enfocados, entre ellos, por supuesto, la ciberseguridad. Vamos a ver si hay algún comentario. Y si no, como les decíamos, este video será puesto en nuestras redes sociales. Ah, bueno, aquí tenemos una consulta de don Gilbert Camacho y de don Pedro Jiménez. Don Gilbert nos dice, ¿existen protocolos de ciberseguridad para aplicaciones de Donótica? Gracias, don Gilbert. Yo creo que don Gilbert se refiere a la domótica. Sí, evidentemente hay protocolos. Recordemos que la domótica pues involucra todos los ecosistemas
dentro de un hogar, dentro de un hotel, todo lo que podamos pues unificar desde un dispositivo móvil, por ejemplo, con todos los artefactos o los dispositivos que podamos almacenar de una manera mucho más directa. Cuando esto está así, cuando esto acontece de esta manera, recordemos que hay múltiples puntos de falla, múltiples puntos de acción en los cuales tenemos que tener pues diferenciación. ¿Cuáles son los protocolos de ciberseguridad en este momento desarrollados para la domótica? Recordemos que muchos de estos dispositivos tienen que tener autenticación con cuentas personales, con acceso a información privada. Entonces, bajo estos dispositivos, los factores de autenticación son los protocolos que se han ido creando, se han ido masificando en los sentidos de domótica. Habrán otros aspectos que se están creando. Recordemos que la domótica tiene la particularidad que es podríamos decirlo, el eslabón más bajo en la cadena de valor del Internet de las Cosas, donde se tiene mucho acceso y con tanto acceso también posibilidad de múltiples pues, vulnerabilidades. Entonces, lo que mencionábamos previamente, los factores de autenticación, creo que son de las partes más importantes que se están aplicando el día de hoy en temas de domótica en las tendencias actuales. Gracias, José. Tenemos otra consulta de don Pedro Jiménez que nos dice, los dispositivos de IoT no tienen capacidad para instalar software de protección. ¿Cuál es el enfoque principal para su protección? Don Pedro, muchas gracias por la pregunta. Hay aspectos, recordemos que con dispositivos de IoT, algunos se resumen a sensores, ¿verdad? Y los sensores puede ser un punto en el hardware, pero es muy básico, donde su única capacidad es recibir información y trasladarla, y no tiene la capacidad para instalar software, evidentemente. Estos sensores, estos dispositivos que no tienen capacidad de almacenar un software, recordemos que centralizan sus datos en algún punto convergente. En ese punto convergente es donde deben aplicarse los monitoreos y los puntos de vulnerabilidad en el perímetro que podamos tener de la red para pues, evitar los ataques desde ahí. Evidentemente, como los equipos son pues, básicos, sensores o algunos dispositivos, por ejemplo, en un caso de domótica, si tenés un bombillo en la casa, ¿cómo hacemos para instalar un software en el bombillo? ¿Verdad? Es muy difícil si la función del bombillo es simplemente recibir una instrucción, apago, enciendo. Entonces, ese tráfico de datos pues se traspola directamente al punto perimetral de la red donde convergen todos los dispositivos y ahí podemos ya justamente maniobrar de una manera mucho más segura el ecosistema. Excelente. Ahí dice don Pedro que gracias. Si no hubiera más consultas, vamos a esperar un segundito a ver si hay otra pregunta para vos, José. Bueno, pareciera que no. Así que nuevamente agradecerte a vos, José, y a todos los que se conectaron esta mañana a este webinar sobre Internet de las Cosas y ciberseguridad. Son eventos que seguiremos haciendo para capacitación y para actualización en temas de interés, tanto para nuestros afiliados como para el público en general. Así que los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn y en nuestra página web, para que se enteren de los próximos eventos que tendremos para todos ustedes. Nuevamente agradecerles a todos y que pasen un excelente día. Gracias, buen día a todos.